globo terráqueo. ¿Alguna vez habían visto uno? En este globo está representado todo nuestro planeta. ¿Se dan cuenta que toda la zona de Tierra está dividida por más líneas? Esas son las fronteras entre países. Este es nuestro país, ubicado en Sudamérica, una de las regiones con más pisos ecológicos del mundo. Pero aunque seamos peruanas y peruanos y nos enorgullezcamos por eso, debemos recordar que nuestra forma de vivir y organizarnos no es la misma. Vivir en Perú no es lo mismo que vivir en España, como ninguno se parecería a vivir en Nueva Zelanda o Pakistán. Necesitamos tener perspectiva y además reconocer cómo funciona el sistema de nuestro país. Es la única manera en la que podríamos empezar a mejorar y crecer para lograr el desarrollo. Quiero que juntos y juntas nos pongamos a reflexionar un poco. Desde que se declaró el estado de emergencia, las peruanas y peruanos hemos vivido la experiencia de la cuarentena, la misma que ha ido extendiéndose en beneficio de la salud pública. Recordemos cómo se fue dando el proceso con este video. Y lo más importante del país es su gente, es la salud de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. El estado de emergencia que iba a ser hasta este domingo se extiende hasta el domingo 12 de mayo inclusive. Son los esfuerzos, los sacrificios que tenemos que hacer todos para vencer esta enfermedad. Y solamente hay que tener en cuenta que las fechas que estamos dando para la culminación del estado de emergencia es para comenzar a reactivar y a reiniciar gradualmente las actividades que desarrollábamos antes del estado de emergencia. Como pudimos ver, el presidente de la República, cabeza del Poder Ejecutivo y representante del Estado, tuvo que tomar una serie de decisiones ante la crisis provocada por el COVID-19, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población. Por ahí soltó una palabra importante. ¿Recuerdas que hace un momento te mostré los países aquí? Pues si bien país se refiere a los territorios marcados en el mapa, cuando hablamos de Estado, la cuestión cambia un poco. ¿Dónde has escuchado antes esa palabra? No me refiero necesariamente a estado de emergencia. ¿No has oído nunca a tu abuelita o a un tío decir que el Estado debería asumir ciertos roles? Muy bien. También se dice que las disposiciones de emergencia las da el Estado. Bueno, para entender un poco mejor a nuestro Estado y sus poderes, será mejor pedir la ayuda de alguien que ya conocemos. Profe, ¿ya está por ahí? Estoy preparando todo desde la madrugada, Yanira, ansiosa por compartir esta clase con ustedes. Y yo ando ansiosa por aprender sobre esto. ¿Imaginas toda la responsabilidad detrás de decretar un estado de emergencia? Debe haberse tratado de una decisión complicada. Y precisamente para entender mejor un poco sobre los poderes del Estado, hay que saber cómo está organizado políticamente. Perfecto. Entonces, empecemos con esta interesante clase sobre el funcionamiento del Estado. Hola chicas y chicos, gracias por estar aquí y seguir aprendiendo. En nuestra clase de hoy aprenderemos lo relacionado a la organización del Estado. Pero primero voy a pedirles que nos tomemos un momento para pensar en algo más pequeño. ¿Cómo funciona una organización? ¿Una organización? ¿Algo como una empresa? Podría ser, pero pensemos en ejemplos más cercanos a nuestro contexto. ¿Qué te parece un colegio, por ejemplo? Un colegio también es una organización. Claro, y siempre hay una persona que vela porque todo marche adecuadamente conforme a las normas educativas para ofrecer un servicio de calidad. Eso es el trabajo de la dirección. Por supuesto, pero el director o directora no es la única persona que hace que la escuela funcione, ¿verdad? Claro que no. La dirección no se encarga de dar clases. Ese es trabajo de alguien más.
de las profesoras y profesores. Como también habrá personal de administración que se encargue de los trámites de los documentos. Y por supuesto, los estudiantes también forman parte de esta organización. No hay problema en recibir el derecho a la educación, pero no olvidemos que hay algunas normas y deberes a cumplir en nuestro colegio. Todas las personas que interactúan en el edificio forman la estructura que hace posible el funcionamiento de nuestro colegio. Así ocurrirá con todo grupo de personas que compartan un mismo espacio o trabajen en el mismo proyecto. La organización es muy útil para trabajar en equipo. Ahora nos toca ampliar estos conceptos para ver cómo pueden ser aplicados en la organización de nuestro país. Esta lección será muy útil para que podamos entender mejor las decisiones que toman nuestras autoridades en estos tiempos de pandemia. Entonces, ¿cuál es el propósito de hoy, profesora? El día de hoy, nuestro propósito será analizar las características del Estado. Así podremos entender cómo está organizado para atender las necesidades de la población en búsqueda de la convivencia y el bien común. Nuestro reto para hoy será analizar si las medidas dadas por el gobierno en este estado de emergencia responden realmente a las funciones que tiene este. ¿Qué te parece? Me suena a que quiero que empecemos ya. ¿Hay algo que ya conozcas y que quisieras compartir? Algo me acuerdo de mis clases en el colegio. El Estado es una organización política y administrativa con soberanía, y que las sociedades se han desarrollado así para tomar decisiones y accionar sobre la vida en común. Pero todo suena un poco complicado. ¿A qué se refieren realmente? Tranquila, Yanira. Como son varias ideas, mejor ir por partes. ¿Qué te parece si empezamos con esa palabra que mencionaste hace un rato? Soberanía. ¿Tienes claro lo que significa? Me hace pensar en una reina o en algo elegante. Imagina la siguiente situación. Estás en tu casa una noche viendo una película y comiendo la canchita que te acabas de preparar. Cuando, de pronto, alguien desconocido empieza a forzar tu puerta. Quiere entrar a tu casa como si fuera suya. ¡Qué miedo! ¿Te parece una acción correcta? Claro que no. Nunca se le autorizó a entrar. No debería forzar la puerta. Exacto. Solo tú y tu familia deciden quién puede ingresar a tu casa. Soberanía se refiere a eso, al poder de decidir quién ingresa y quién no. Bien, creo que la capto. Funciona de manera similar en nuestro estado. Al nosotros tener soberanía, no permitiríamos que otro estado ocupe algo que es nuestro, como tampoco podríamos invadir espacio ajeno cuando se nos plazca. Tienes razón, Yanira. Y si tuviéramos que comparar al presidente con alguien en el hogar, estaría cercano a los padres y madres. Al fin y al cabo, son las personas que representan nuestro hogar y puede hacerse cargo de las decisiones. En el caso del Estado, entonces, ese representante principal sería el presidente de la República. De esa manera, las sociedades se organizan en estados para poder estructurar una vida en común y así poder convivir en armonía, teniendo como objetivo el bienestar común. Parece que te acuerdas de tus clases más de lo que creías. Ahora que lo pienso, si decimos que el Estado es una organización política y administrativa, significa que puede organizar a la población que vive en su territorio. ¿Es verdad? Sí, claro. ¿Qué necesita para que la población se organice? La respuesta no es difícil, pero muchas veces no queremos prestarle atención. Para que la población se organice, necesita leyes. Uy, y con lo poco que las cumplimos a veces. Con razón podemos llegar a ser tan desorganizados. Las leyes hay que cumplirlas siempre. Volvamos una vez más a conversar de la estructura de nuestro Estado. ¿Las personas que gobiernan tienen poder? Claro. Pero, ¿qué clase de poder? ¿El poder de gobernar? Algo por ahí. Entendamos como poder a la facultad de hacer algo, lo que sea. Con una premisa tan sencilla, podemos decir que el Estado sí tiene poder
y que su facultad es organizar a la población. Es como en el ejemplo del colegio. Dijimos que contamos con diversas personas en diversos roles para que el colegio pueda funcionar. Las personas son indispensables para que la estructura funcione. Pero también recordemos que el colegio exige ciertas normas de convivencia. Todas y todos conocemos eso. ¿No es verdad, chicas y chicos? ¿Recuerdas alguna de tu salón de clase? Ese grupo de reglas está moldeando la estructura que en el colegio nos regula para que toda la comunidad educativa pueda convivir y realizar sus labores en armonía. ¿Te parece válida esa idea? Claro, el Estado funciona de manera similar a un colegio, pero digamos que en una escala mucho más grande. Y nos ayuda a regular la vida en común, parecido a lo de los padres y madres de familia tomando decisiones en el hogar. A lo largo de las últimas semanas, recuerdo que se han ido dando muchas disposiciones del gobierno por esta situación de pandemia. ¿Ustedes también las recuerdan? Claro, Yanira, las chicas y chicos están tomando sus precauciones siempre, ¿no es así? Nunca está de más un pequeño recordatorio. No olvidemos mantener el distanciamiento social. Como ya saben, existen muchas limitaciones de tránsito, entre otras medidas que restringen un poco nuestras libertades individuales. Si lo piensas un momento, esas medidas se están tomando porque el gobierno ha estado haciendo uso de sus facultades. Mira esto, se han establecido leyes como en las que se decretó el estado de emergencia. Ha usado su facultad de mantener el orden a través de medidas como el aislamiento social o la limitación del libre tránsito. Se ha preocupado por garantizar la estabilidad de la moneda. ¿A qué te refieres con estabilidad? Me refiero al valor monetario de nuestra moneda nacional, el sol. Mientras más valga un dólar, menos valdrá el sol. Es por eso que nuestro Estado interviene en algunas de sus acciones para que el dólar no cueste tanto y la moneda pueda seguir estable. Toda esta información es muy interesante, sobre todo en lo referido al poder. ¿Te gustaría conocer un poco más al respecto? Por supuesto, y seguro que las chicas y los chicos también. Tengo una primera consulta. ¿Cómo así obtienen el poder nuestros representantes? ¡Qué buena pregunta, Yanira! Pero antes es necesario que todos y todas recordemos que nuestro país es una república democrática. ¿Sabes lo que eso significa? Eso lo tengo clarísimo. Significa que la población elige a sus autoridades mediante el voto universal. Bueno, lo acabas de decir. Cuando elegimos a nuestros gobernantes, nosotros y nosotras, como población peruana, les estamos delegando el poder para que, como gobierno, nos represente en los asuntos de manejo del Estado. Sí, por eso se habla tanto de voto responsable. Exactamente. Por eso, cada cierto tiempo, acudimos a votar y elegir a nuestras autoridades para que nuestros representantes en el poder se renueven. Es por eso, chicas y chicos, que debemos reconocer que formamos parte de ese Estado. Es nuestra responsabilidad porque somos esa población que vive en el territorio peruano y convive con sus reglas. Somos los únicos capaces de decidir a qué manos encargamos las decisiones cruciales de nuestra nación. Es verdad. Es este territorio el que vendría a ser nuestra casa a gran escala. No olvidemos que este espacio geográfico es reconocido también por los demás países y también viene siendo respetado en su soberanía. Esa palabrita, soberanía, me hace pensar también en poder. Si hablamos de poder, recordemos la definición. Puede ser muy sencilla. Es la facultad de hacer algo, lo que sea. Pero a esa noción hay que completarla. No solo es facultad de hacer algo, sino que ese algo tiene que estar orientado al bienestar de la población que comparte un territorio. Claro, a favor del bien común. Correcto. Se ejerce el poder en beneficio de la población. El Estado peruano
ha tenido altas y bajas a lo largo de sus casi 200 años de historia, por supuesto. Pero nunca olvidemos que los ciudadanos y ciudadanas somos los responsables de delegar el poder. Actualmente, todas y todos estamos de acuerdo en que el Estado debe velar por crear condiciones mínimas para el desarrollo de las personas, sin hacer diferencias. Nunca nos olvidemos de esto. Y ahora que ya tenemos más claro el objetivo de un Estado, te puedo decir que este poder se divide en más poderes. ¿De verdad? Eso quiere decir que aún nos queda muchísimo por aprender hoy, pero no nos apresuremos. Vamos a tomar una pequeña pausa para que revises tus notas, medites sobre la naturaleza del poder y regreses fresca o fresco para continuar. Si lo necesitas, date una buena lavada de manos para prevenir el COVID-19. No te vayas, que ya regresamos. Para conocer. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. En esta clase estamos aprendiendo mucho del poder y cómo funciona nuestro Estado. Antes de la pausa estuvimos a punto de aprender las 3 divisiones de poder en nuestro Estado. ¿Profesora? Hola Yanira, estoy lista también. Continuemos con lo nuestro. Es probable que ustedes ya los hayan oído mencionar antes. ¿A los 3 poderes del Estado? Bueno, yo sé que el presidente es la cabeza del poder ejecutivo. Muy bien, ese es el primero de los 3. ¿A alguien en casa se le ocurren los otros? Bueno, los otros 2 poderes son el poder legislativo y el judicial. ¿Listos para conocer un poco más acerca de ellos? ¡Claro que sí! Ocurre lo siguiente. Esta división de poderes evita que un solo organismo o persona controle todo el poder del país para que no pueda abusar de él. Al mismo tiempo, promueve la mutua vigilancia y control entre los 3 poderes. Tienen que regularse los unos a los otros, claro. Para que lo entiendan mejor, veamos las siguientes imágenes. Aquí tenemos el Poder Ejecutivo. Está formado por el Presidente de la República, sus 2 vicepresidentes y el Gabinete de Ministros, encabezado por el Primer Ministro. El presidente es elegido por 5 años en elecciones generales para todo el Perú. Es él quien designa a la presidencia del Consejo de Ministros y, entre ambos, nombran a las cabezas de los ministerios que conforman el gabinete. ¿Cuál es la función que tiene el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es el responsable de la conducción y administración del Estado. Como mencionamos hace un rato, el presidente tiene la función de representar al Estado, que somos todas las peruanas y peruanos. ¡Claro! Así como el director de un colegio tiene un equipo que lo apoya en la planificación de actividades para la institución, el presidente tiene un equipo que conduce y administra no un colegio, sino todo un país. Exacto, Yanira. Y el siguiente poder en nuestra lista es el legislativo. Actualmente, el Poder Legislativo está conformado por 130 congresistas, miembros de una sola Cámara. Ellos también son elegidos cada 5 años como el presidente. ¿Cuál es la función del Poder Legislativo? Este es el poder que tiene a su cargo las leyes que mencionamos hace un rato. Entre sus funciones, las crea o las modifica. Además, fiscaliza cualquier asunto de interés público, lo que incluye acciones de las entidades del Estado o de cualquier actor social. ¿Eso nos dejaría pendientes solo al Poder Judicial? El Poder Judicial administra justicia, de acuerdo a la Constitución y a las leyes del Perú. ¿Es el mismo libro que conocimos la clase anterior? Exacto. Es el documento que contiene el Reglamento General de nuestra nación. Definitivamente es muy útil empezar a conocer mejor todos esos aspectos de la vida política, de la organización de nuestra nación. Pero nosotros, ¿cómo podemos ser partícipes de esta estructura? No es tan complicado. Por el solo hecho de ser ciudadanas y ciudadanos peruanos, ya contamos con el derecho y la responsabilidad de la participación.
Lo hemos mencionado hace un rato, ¿recuerdas? En el Poder Ejecutivo, ¿quién elige al presidente? Toda la ciudadanía con nuestro voto ciudadano. En el Legislativo, ¿quién elige a los miembros del Congreso? Yo, si soy mayor de edad, claro. Y aunque no escojamos a los miembros del Poder Judicial, ¿quién debe tener el poder de hacer valer sus derechos? Toda la ciudadanía. Exactamente. Tú y todas las personas que nos acompañan desde sus hogares somos protagonistas de este orden. Está en nuestras acciones el cambio progresivo y la mejora de nuestros errores. Es necesario pensar que debemos ayudar a construir una sociedad más justa y ordenada. Creo que voy tomando ahora mayor conciencia de mi responsabilidad como ciudadana y de mis acciones al momento de elegir autoridades y representantes, porque nosotras y nosotros nos ponemos ahí. Hay que elegir siempre con responsabilidad. ¡Qué buena actitud, Yanira! Pero no solo hables como si fueras espectadora. Si tú lo deseas, también podría ser elegida como una de nuestras representantes en alguno de los poderes. No es mala la idea de trabajar a favor del país, ¿verdad? No, no es mala idea en lo absoluto. Vamos a repasar algunas ideas que ya hemos mencionado. El Perú es una república democrática. Se caracteriza porque la población elige a sus autoridades mediante el voto universal, delegándoles el poder para que, como gobierno, nos represente en los asuntos de manejo del Estado. Ese es nuestro caso. Pero tú, ¿qué has estado viendo en tu globo terráqueo hace un rato? ¿Crees que todos los países se manejan de la misma forma? Cuando era pequeña, creía que era así. Pero después me enteré que hay países que no establecen mandato por elección, sino por una corona. Efectivamente. Si hay una corona de por medio, estamos hablando de una monarquía. En una monarquía, el poder máximo se concentra en un rey o una reina que ha heredado el poder porque proviene de un largo linaje de la familia. En Inglaterra, por ejemplo, su mayor autoridad es la reina, ¿verdad? Efectivamente. Inglaterra es una de las monarquías que quedan sin chicos y chicas. Para poder realizar esta actividad, primero, con una constitución y poderes independientes que regulan el poder absoluto, como lo harían en nuestra República Democrática. En Inglaterra, la reina es jefa del Estado y el primer ministro, elegido democráticamente, es el jefe de gobierno y, por lo tanto, el máximo representante del Poder Ejecutivo. A ese modo de gobierno, con un miembro real a la cabeza del Estado y secundado por poderes independientes, se le conoce como monarquía constitucional. Constitucional. Vaya, ¿cuánto puede aprenderse de los gobiernos de países alrededor del mundo? Cada país con su propia historia y características constituye su propia noción y organización como Estado. Aprendimos también que aunque a veces lo olvidemos, nosotros formamos parte importante de este orden, porque tenemos la responsabilidad de elegir a conciencia sobre quienes nos representan en la toma de decisiones importantes. ¿Te ha quedado alguna duda, Yanira? A ver, este mensaje nos llega desde Huacho. Renzo nos consulta: ¿por qué es tan importante el Estado? ¿Qué tal pregunta, Renzo? Déjame respondértela. Tu pregunta es crucial, porque muchas veces pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Nuestra Constitución Política nos dice que entre los principales deberes del Estado está garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover su bienestar general. No olvides nunca que tus pequeños aportes
también contribuyen al orden de nuestro Estado. Gracias, profe. La siguiente pregunta llega desde Huancavelica. Tania nos consulta: ¿por qué crees que es necesario que los poderes del Estado sean independientes? Importante recalcar ese dato. Los tres poderes del Estado deben mantenerse independientes para evitar la concentración de poder. La última pregunta llega desde Piura. Gustavo nos consulta: entonces, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos en el Estado? Nuestro rol consiste en asumir con responsabilidad nuestros deberes como ciudadanos, cumplir las leyes y ayudar a construir una mejor sociedad, pensando siempre en el bien común. Bueno, después de todo lo que hemos conversado hoy, no puedo dejar de pensar que el rol que tiene el Estado es mucho más amplio que el que quizás creíamos. Así es, pero no olvidemos algo. Vivimos en una democracia. De nuestras decisiones a conciencia depende la toma de puestos de poder. Es por eso que debemos ser responsables, también de contribuir al bienestar de toda la población de nuestro país. Ahora que ya hemos discutido todo esto, ¿recuerdas nuestro reto de hoy? Debemos analizar si las medidas dadas por el gobierno en este estado de emergencia responden a las funciones que tiene este. Tal vez, profe, podría explicarnos un poquito mejor esto. Claro, chicos y chicas, para poder realizar esta actividad, primero, identifiquemos cuáles fueron el bienestar de la población. Para hacer esta investigación, puedes pedir ayuda a tus padres o familiares, buscar en diarios o noticias actuales, vía radio o televisión. ¿Qué sigue después? Luego, hay que clasificar estas medidas teniendo en cuenta si pertenecen al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo o Poder Judicial. Y así ya puedes redactar tu respuesta a nuestro reto de hoy. Genial, profe. Ahora todas y todos pondrán manos a la obra. Ha sido un gusto compartir con todas y todos ustedes. ¡Hasta pronto! Muchas gracias, profesora. Bueno, hemos llegado al final de esta experiencia y sé que hemos aprendido ideas cruciales que nos harán tomar mejores decisiones a futuro. No se olviden de mantener las medidas de seguridad contra la propagación del COVID-19. Lo que sí podrías propagar es toda la información que acabas de aprender con toda tu familia. ¿Quién sabe y por ahí le regalas una sorpresa informativa a alguien? Nos vemos en la siguiente edición de Aprendo en Casa.